Historias de Jack. Empezamos. No sé si esto está pasando ahora, o si ya pasó hace semanas. Quizá nunca salí de allí. Quizá todo esto sea solo otra fase del experimento, una extensión de lo que viví en aquella celda. Nadie me cree cuando hablo, y en el fondo, ya ni yo mismo sé si lo que estoy viviendo es real. Todo comenzó con una estupidez. Mi padre, muerto y con una deuda ridícula que dejó como legado. Mi madre, exhausta, trabajando 12 horas al día para pagar las facturas. Yo sin saber qué hacer con mi vida, arrastrándome de un día a otro como un parásito. Estaba cansado de esa vida, de sentirme incapaz de aportar algo, de depender de otros para sobrevivir. Así que, cuando vi aquel mensaje en un rincón oscuro de la red, no lo pensé dos veces. La promesa de dinero fácil, de $15,000, me cegó. Un proyecto médico, sin riesgos legales. Al principio, el mensaje me pareció una broma, una mentira, pero a medida que lo leía una y otra vez, algo en mí se encendió. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para dejar de ser un peso muerto. Hice clic en el enlace. Mi laptop se congeló por unos segundos y luego se abrió un video. Una figura con la cara distorsionada por un filtro digital habló con voz robótica. Su mensaje fue claro. Buscamos individuos resistentes. Deseamos probar los límites del cuerpo humano. No es invasivo. Solo debes permanecer despierto. Te observaremos. Estarás a salvo. Tuvieron 48 horas para que aceptara. Lo hice en 5 minutos. ¿Por qué no? El dinero podría cambiarlo todo. Podría pagar las deudas, tal vez comenzar una nueva vida. O eso pensaba. Me dieron coordenadas, pero no me dieron más información. Un nombre falso, una hora exacta para llegar y una promesa. Pago inmediato. Nadie más sabía de mi decisión. Nadie más podría detenerme. El lugar estaba alejado, apartado de la ciudad. Un complejo industrial sumido en la niebla. Ni un solo cartel, ni una sola señal. 2 hombres vestidos de negro me esperaban en la entrada. No dijeron nada, simplemente me escoltaron hacia el interior. La puerta se cerró detrás de mí con un clic metálico, y su sonido resonó en mi pecho como una sentencia. Dentro, el aire olía a hospital viejo y a sangre seca. Los pasillos, blanquísimos, eran iluminados por luces fluorescentes que zumbaban constantemente, sin ritmo ni coherencia. Al pasar, vi las pequeñas ventanas cuadradas de las habitaciones. Algunas estaban abiertas, otras no. Vi cuerpos dentro. Uno de ellos tenía el rostro cubierto de mordeduras. Las suyas. La piel arrancada, los músculos visibles, como si estuvieran en proceso de descomposición. Un hombre más allá tenía los ojos abiertos por completo, los párpados sujetos con ganchos quirúrgicos, y sus ojos, secos, vidriosos, miraban al infinito sin ver nada. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me detuve. ¿Qué es esto?, pregunté, sin poder evitarlo. Uno de los hombres se giró hacia mí y, en un gesto que no me esperaba, sonrió. El futuro de la ciencia, Jack. Me entregaron un contrato. 13 páginas. No leí más que 5 líneas. Lo firmé. ¿Para qué leer más? Lo único que importaba era el dinero. No había vuelta atrás. La celda que me asignaron era fría, vacía y tan impersonal que parecía de concreto puro. Un cubículo sin ventanas, sin puertas abiertas. Solo una silla metálica atornillada al suelo, un cubo para necesidades y una pantalla que mostraba un mensaje críptico. Día 0, hora 000. Desde el techo, una cámara giraba lentamente. Las luces nunca se apagaron. No sabía si era de día o de noche. Ya nunca más lo sabría. El tiempo dejó de tener sentido. Al principio la sensación de aburrimiento me consumía, pero pronto se convirtió en algo mucho peor. Un dolor, sordo y punzante, comenzó a invadir mi cuerpo. Cada intento de cerrar los ojos era acompañado por una alarma aguda, una tortura. Si me quedaba demasiado quieto, una descarga eléctrica recorría mi pierna, hiriente, punzante. Las paredes vibraban con sonidos bajos, casi imperceptibles, como si algo se moviera dentro de ellas. Algo que no debía estar allí. Me obligaban a moverme,
a correr en círculos, a leer páginas sin sentido proyectadas en la pared, a ver imágenes grotescas, cuerpos mutilados, animales deformes, niños llorando en habitaciones oscuras, sin nadie que los consuele. A veces me ponían unos audífonos. Dentro, risas, llantos. Y luego, una y otra vez, la misma frase que se repetía hasta volverse un eco dentro de mi cabeza. No duermas, no duermas, no duermas. Pero todo eso fue solo el principio. En algún momento, no sé cuándo, podría haber sido una semana, o quizás más, mi piel comenzó a doler. No por golpes ni heridas visibles, sino por una sensibilidad extrema. El aire me quemaba. Cada roce, cada mínimo movimiento, era como si miles de agujas se clavaran en mi cuerpo. Sentía que me observaban desde dentro. No podía quedarme quieto, y sin darme cuenta, me arrancaba el cabello, me desgarraba la piel. La sed, siempre constante, me torturaba. A veces me daban una botella con agua turbia, otras veces nada. Una noche, semana, mes, el sistema de seguridad falló. La puerta no se cerró bien. No sé si fue un error o si me estaban dando una última oportunidad. Salí tambaleándome, casi sin fuerzas. El pasillo era largo, el aire denso, el silencio pesado, como si todo estuviera esperando algo. Entré en otra celda. Un anciano yacía en el suelo. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos profundos y sus uñas estaban rotas, sangrando. Tenía algo escrito en su pecho, con un trozo de metal oxidado. «No son humanos». Me alejé rápido, horrorizado, pero algo me empujó a seguir explorando. Vi otra habitación. Una mujer, de aspecto demacrado, murmuraba palabras en un idioma extraño. Le habían arrancado todos los dientes. Sin embargo, sonreía. Una sonrisa inquietante, como si estuviera atrapada en algún lugar más allá de la conciencia. Más allá, vi una sala llena de monitores. Estaban observando todas las celdas. Grababan cada uno de nuestros movimientos, nuestras reacciones. Los doctores, como sombras, se reían entre ellos. Pero lo peor fue lo que vi en una de las camillas. Un sujeto muerto, atado, con electrodos clavados en los párpados. Sus ojos estaban abiertos, forzados a mantenerse activos por estimulación eléctrica cerebral. Vi los archivos en los monitores. No sabía si aquello era una broma macabra o una terrible realidad. Regresaron por mí. Me arrastraron de vuelta. Me castigaron. Inyectaron algo en mi brazo. El mundo comenzó a girar y de repente vi figuras arrastrándose por el techo. Escuché pasos dentro de mi cabeza. Algo comenzó a despertarse en mí. Lo peor llegó después. Comencé a ver sombras sin ojos en cada rincón de mi celda. Había algo más allá de mi visión. Algo que me susurraba. Algo que me decía que nunca más necesitaría dormir. Que estaba despertando de una realidad falsa. Las luces parpadearon. Escuché disparos, gritos, sirenas. Todo se apagó. Un agente del SWAT rompió la puerta. Me sacaron, cargándome, sin darme tiempo de reaccionar. Afuera el aire real me quemaba los pulmones. Había cuerpos, montones de cuerpos. Algunos aún vivos, otros con los ojos arrancados, las lenguas mordidas, los dedos partidos. Uno de ellos gritaba enloquecido: «¡Me sacaron de mí! ¡Me sacaron de mí!». Desde entonces han pasado semanas. Estoy en casa, pero no en paz. Los doctores dicen que tengo insomnio terminal inducido. Mi cuerpo no puede confiar para dormir. Cada vez que lo intento, mi cerebro se defiende. Me despierto en medio de taquicardias, vómitos, convulsiones. Y no sé por qué, pero a veces no puedo dejar de llorar. Me diagnosticaron psicosis persistente, pérdida del ritmo circadiano, alucinaciones auditivas, trastorno de identidad disociativo leve. Pero lo que no saben, lo que no entienden, es que algo regresó conmigo, algo que ya no debería estar aquí. En las noches, aunque estoy despierto, escucho un zumbido detrás de las paredes. La luz parpadea y por un instante veo la celda. La misma celda, la silla, el cubo, la cámara. A veces siento que sigo allí, que esto es solo otra fase del experimento. Y cada vez que cierro los ojos, esa voz vuelve, incesante.
No duermas, no duermas, no duermas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo. ¿Qué piensas de lo que le ocurrió a Jack? Déjame tu comentario y comparte tu teoría. ¿Estará realmente fuera del experimento o sigue atrapado en su pesadilla? Tu opinión es más que bienvenida. La pantalla de mi computadora iluminaba la habitación con una luz fría y distante. El zumbido constante del ventilador era la única compañía que tenía en aquella madrugada interminable. La ciudad estaba sumida en el silencio, pero yo no podía dormir. La desaparición de Raúl me carcomía desde dentro. Había algo que no encajaba, algo que no podía dejar de rondar en mi cabeza. Raúl había sido uno de los más destacados en el equipo de seguridad cibernética, siempre al borde de lo que otros consideraban lo imposible. Decía que había encontrado algo importante, algo que cambiaría todo. Pero antes de que pudiera compartir su descubrimiento, simplemente desapareció. Las primeras horas fueron desconcertantes. Nadie se preocupó demasiado. Después de todo, Raúl siempre era un poco solitario. El jefe, Javier, se mostró tranquilo. Probablemente solo se ha tomado unos días libres para relajarse. Pero yo, que había trabajado junto a él durante años, sabía que algo no estaba bien. Lo que había dejado en el aire Raúl, un murmullo sobre un sitio oscuro en la Deep Web que traficaba con información personal, había sido su última pista antes de desvanecerse. Como analista, no era extraño que la gente hablara de la Deep Web, pero las palabras de Raúl tenían un peso distinto. Él había mencionado que había descubierto una red secreta, tan bien escondida que casi nadie podría encontrarla. Sabía demasiado, y ahora él estaba desaparecido. Para mí eso no podía ser una coincidencia. Decidí investigar. Sabía que era peligroso, pero mi curiosidad superaba cualquier recelo. Comencé a buscar en los registros de acceso, en los logs de las conexiones y tráfico de la red, buscando algo que me guiara. Fue entonces cuando encontré el primer rastro. En una serie de accesos de red que parecían comunes a simple vista, había algo que me llamó la atención. Un patrón repetido, un punto en común entre varias conexiones en diferentes momentos del día. La dirección IP de origen parecía moverse en ciclos, siempre apuntando a un sitio web que, hasta ese momento, no conocía. Una página oculta en las profundidades de la red oscura. Lo que descubrí después fue mucho más perturbador de lo que había imaginado. La página estaba protegida por capas y capas de encriptación, pero detrás de las barreras digitales se encontraba un mercado clandestino de información personal. No solo datos básicos como nombres o direcciones, sino cosas más profundas: credenciales bancarias, registros médicos, números de seguridad social. Datos que valían más que oro en las manos equivocadas. Raúl había estado detrás de eso. Lo sabía. Pero lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que el tráfico provenía de una red mucho más grande. Este sitio no era solo un mercado. Era el centro de un vasto sistema de tráfico de datos personales. Algo que estaba siendo operado por personas extremadamente poderosas. Y lo peor de todo, Raúl había estado investigando para destapar el funcionamiento de esta red. Mi mente comenzó a correr. ¿Era Raúl una víctima colateral? ¿O había sido eliminado por saber demasiado? Las preguntas comenzaron a martillarme, pero no podía detenerme. La información que había descubierto era demasiado valiosa para ignorarla. Fue entonces cuando recibí el primer mensaje. Una notificación en mi pantalla apareció sin previo aviso. Dejas rastros, Jack. Nadie puede escapar del alcance de los datos. Tú y Raúl ya sabéis demasiado. Un escalofrío recorrió mi espalda. El mensaje estaba claro. Me estaban observando. Había cruzado una línea y ahora alguien sabía lo que estaba haciendo. La sensación de ser observado, de estar bajo el radar de una fuerza invisible, me paralizó por un momento. Pero mi curiosidad no me dejó retroceder. La adrenalina me mantenía en pie. El tiempo comenzó a desdibujarse mientras me sumergía más y más en la investigación. La red oscura era un laberinto, un espacio donde las reglas de la ciberseguridad y la moralidad no existían. Cada paso me acercaba más a algo sombrío. Cada clic que hacía parecía alimentar una red aún más profunda, cada vez más peligrosa.
Las amenazas no tardaron en llegar. En la madrugada siguiente, mi teléfono vibró. La pantalla mostraba un número desconocido. Al principio lo dejé sonar, pero algo me impulsó a contestar. Una voz distorsionada, un susurro de solo 2 palabras. «¿Sigues buscando?». Dejé caer el teléfono, con el corazón acelerado. El miedo comenzó a infiltrarse en mi mente. ¿Quién sabía lo que estaba haciendo? ¿Quién me estaba vigilando? Pasaron días, y las amenazas se intensificaron. Mi correo se inundó de mensajes anónimos. «Ya sabes demasiado, Jack. Te estamos observando». Pero lo más extraño ocurrió cuando, en medio de la noche, una llamada se repitió. Esta vez no era una voz distorsionada. Era la voz de Raúl, o al menos, algo que sonaba como él. «Jack, no sigas. Ya no hay forma de escapar de esto». La llamada se cortó abruptamente. Algo dentro de mí se rompió. ¿Raúl estaba vivo? ¿O era solo una trampa, una forma de perturbar mi mente? Me hundí en la desesperación, pero mi instinto me decía que debía continuar. La respuesta estaba más cerca que nunca. Un par de noches después, mientras revisaba los registros del servidor, encontré algo que me heló la sangre. Los datos que había seguido durante semanas, las pistas que me habían llevado hasta esa red oscura, habían sido cargados en el sistema de la empresa en una fecha que no coincidía con los registros oficiales. Y lo peor de todo, los responsables del acceso a esa información eran altos mandos dentro de la propia empresa. La empresa en la que trabajaba, una de las más grandes en el sector de la seguridad, estaba involucrada en el tráfico de datos personales. Ellos, los que nos habían contratado para proteger la información, estaban vendiéndola a las redes de la Deep Web. La magnitud de la conspiración era inimaginable. Me sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mi mundo había dado un giro de 180 grados. Ya no podía confiar en nadie, ni en los compañeros con los que había trabajado codo a codo durante años. Todos estaban involucrados. Incluso Javier, mi compañero más cercano, que siempre había sido un pilar de apoyo. Decidí que debía actuar, pero antes de que pudiera hacer algo, Javier apareció en mi oficina. No estaba como siempre. Había algo oscuro en su mirada, una frialdad que nunca había visto en él. «Lo que has descubierto no tiene marcha atrás, Jack», dijo, con una calma inquietante. «Ya es demasiado tarde». En ese instante me di cuenta de que Javier también estaba involucrado. Estaba dentro de la red. Los altos mandos de la empresa, los mismos que me habían entrenado, habían sido los que orquestaron todo. Y él, Javier, era uno de los más cercanos a ellos. Su sonrisa fría, sus ojos vacíos, me hicieron comprender lo peor. «Tu vida ya no es tuya, Jack. No hay forma de escapar de esto», dijo mientras se acercaba lentamente. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. El miedo me había paralizado. Sentí como si estuviera atrapado en un sueño, donde nada parecía real. Las luces de la oficina parpadearon y todo se desvaneció en un torbellino de oscuridad. La última cosa que escuché fue el sonido sutil de un clic, como el de un botón siendo presionado. Un momento después, todo se apagó. Días después, mi nombre desapareció de los registros de la empresa. Nadie volvió a mencionarme. Mis investigaciones, las pruebas que había recolectado, se desvanecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. La empresa continuó operando, ajena a lo que había ocurrido. Y en la vasta oscuridad de la Deep Web, mi vida se perdió, convirtiéndome en una de las muchas víctimas olvidadas. Un eco más en el vasto y peligroso océano digital, donde los secretos más oscuros se comercializan con la misma indiferencia con la que se vende cualquier otra mercancía. Nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría tan lejos. A veces, uno no sabe hasta qué punto está dispuesto a llegar por algo que parece insignificante, hasta que se ve arrastrado por las aguas turbias de un mundo subterráneo que nunca debió haber tocado. Esta es la historia de cómo la desesperación me empujó a un viaje que cambió mi vida para siempre. Un viaje a través de las sombras, a la Deep Web, donde nada es lo que parece y cada decisión tiene un precio. Era 2011. Tenía 25 años y mi vida parecía una serie interminable de fracasos.
No lograba encontrar estabilidad ni en mi trabajo ni en mis relaciones personales. Las facturas se acumulaban sobre mi mesa como montañas, y los días se alargaban como una eterna espera a algo que nunca llegaba. Mi situación era desesperante. A mi alrededor, todo parecía más fácil para los demás, pero yo no tenía ni la suerte ni las conexiones para prosperar en el mundo normal. Fue entonces cuando recordé lo que me habían susurrado un par de conocidos en aquellos bares oscuros, donde se hablaba de cosas que nunca habían llegado a mi radar. Silk Road, me dijeron, es el lugar donde puedes encontrar todo, lo que sea, de forma anónima. No entendía bien qué querían decir, pero ellos lo decían con una certeza escalofriante, como si no hablaran de una página web, sino de un destino, un lugar oscuro y prohibido, donde las reglas del mundo real no aplicaban. A decir verdad, la curiosidad nunca fue mi peor enemigo. En la adolescencia ya me había metido en territorios prohibidos por pura necesidad de entender el mundo más allá de las normas, pero esto era diferente. Este era un mundo que no solo desafiaba la ley, sino también la moral. Y aún así, no pude resistirme. Lo que más me intrigaba era la promesa del anonimato. Tor, el navegador que me permitía saltar entre las ubicaciones virtuales sin dejar rastro, me parecía una joya en una era donde la vigilancia era cada vez más presente. Y cuando me hablaron de Bitcoin, una moneda que parecía estar fuera del alcance de los gobiernos y los bancos, no pude evitar pensar que finalmente todo estaba alineado para hacer mi vida un poco más fácil. Instalé Tor una noche de insomnio, sin saber bien qué esperar. La interfaz era algo que podría haber salido de una película de ciencia ficción. Compleja, caótica, pero fascinante. Cada clic, cada cambio de dirección IP, me hacía sentir más invulnerable, como si estuviera en una burbuja de invisibilidad. Nadie podía verme, nadie podía rastrearme. Estaba por fin más allá de las reglas. El acceso a Silk Road fue lo siguiente. Lo que me encontré no fue nada impresionante a primera vista. La página era rudimentaria, como un foro viejo, con pocos colores y una simplicidad inquietante. A lo lejos parecía lo mismo que cualquier mercado online, pero al profundizar más, pude ver lo que realmente estaba a la venta. Drogas, armas, falsificación de documentos, incluso artículos mucho más oscuros que no quería ni imaginar. De repente me di cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no estaba solo navegando en un lugar ilegal, sino en uno donde las reglas del juego eran completamente diferentes. Mi objetivo era simple: encontrar los hongos que había estado buscando durante tanto tiempo. El precio en mi ciudad había subido, y ya no podía confiar en las fuentes locales. Decidí entonces hacer lo que me parecía la única opción viable. Publiqué un anuncio en Silk Road: busco hongos. Contacten por mensaje privado. Algo sencillo, casi inocente, pero que ya estaba cambiando mi destino. Los primeros días no recibí respuesta. De repente, mi propia inseguridad creció. ¿Qué había hecho? ¿Me había metido en un lugar donde nunca debería haber estado? ¿Estaba buscando en el lugar equivocado? Pero después de 3 días de silencio, finalmente recibí un mensaje. El contenido era breve, pero claro. Tengo lo que buscas. Te lo puedo enviar semanalmente. Pago en Bitcoin. El vendedor, cuya identidad era tan anónima como la web misma, me ofreció un trato. $1,000 por 5 semanas consecutivas, con una onza de hongos cada semana. El precio era elevado, pero había algo en su tono que me inspiraba confianza. Había visto su perfil, sus reseñas eran decentes, y todo parecía legítimo. Como una marioneta en las manos de un titiritero, acepté. Convertí todos mis ahorros a Bitcoin, incluidos los $600 que tenía reservados para mis facturas y alquiler. En mi mente todo estaba justificado. Con lo que consiga, lo vendo y recuperaré lo perdido. El pago fue rápido, emocionante incluso. Fue como si de alguna manera estuviera cruzando una frontera invisible, un territorio desconocido que me haría sentir libre. El vendedor, que firmaba con un alias incomprensible, me dio las instrucciones para enviar el pago. Lo hice sin pensarlo, con la esperanza de que todo saliera bien. Las semanas pasaron lentamente. Al principio la espera fue incómoda, pero confiaba. Era como un contrato tácito con el universo.
No tardó mucho en llegar el primer mensaje. Tu pedido ha sido enviado. Lo esperé como un niño espera su regalo, pero el paquete nunca llegó. Ni el segundo, ni el tercero. Mi confianza en el vendedor comenzó a desmoronarse, pero lo peor estaba por llegar. La cuenta del vendedor desapareció. El perfil que antes parecía legítimo ahora estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando la realidad me golpeó. Había sido estafado. No solo me había perdido el dinero, sino también la sensación de seguridad que pensé que había encontrado. Mis ahorros, los que había destinado a pagar el alquiler y las facturas, se habían evaporado. Y lo peor, me sentía vulnerable, como si una parte de mí misma hubiese sido violada. Sin embargo, no podía quedarme quieto. En mi rabia decidí hacer algo. De alguna forma, debía recuperar lo que había perdido. De alguna forma, el mundo debía saber lo que me había pasado. Dejé una reseña en Silk Road. Este tipo es un estafador, no hagan negocios con él, les robará su dinero. La furia me cegaba, pero también me dejaba una sensación de impotencia. ¿Qué podía hacer más que eso? Lo que ocurrió después es algo que aún no entiendo bien. No pasaron ni 3 días cuando recibí un mensaje de un extraño. Su nombre era Fantasma. Decía que había visto mi reseña y que también había sido estafado por el mismo vendedor. Pero su mensaje fue algo inquietante. Tomé represalias, le vendí algo, pero lo que realmente le envié fue azúcar. No entendí al principio, pero luego explicó que había tomado su dinero, su identidad, y le había dado una lección. Entonces añadió algo que me dejó sin palabras. Te devolveré lo que te robaron. El escepticismo se apoderó de mí. ¿Por qué alguien haría esto por un completo desconocido? Pero en el fondo algo en mi interior me decía que debía confiar. No tenía nada que perder. Un día después revisé mi billetera de Bitcoin y allí estaba, exactamente la misma cantidad que me habían estafado. Al principio no pude creerlo. Miré la pantalla, incrédulo. El dinero, que había desaparecido como si nunca hubiera existido, había regresado a mí. La sensación fue extraña. El alivio me invadió, pero al mismo tiempo me sentí más desconcertado que nunca. ¿Qué era esta comunidad de la Deep Web? ¿Qué fuerzas invisibles regulaban el caos que ocurría en ese lugar? Decidí nunca volver a acceder a Silk Road. Algo en mí cambió esa noche. Ya no tenía hambre de aventuras en la oscuridad de la red. La Deep Web me había mostrado un rostro que no podía olvidar. Una justicia de la que no quería formar parte. Nunca más volví a buscar en esas sombras. A veces cuando pienso en esa experiencia, una sensación de inquietud se apodera de mí. Sé que aún hay cosas en la oscuridad que no puedo comprender, y aunque el dinero fue devuelto, lo que realmente perdí fue algo más profundo: mi paz. Hoy en la superficie de la web sigo con mi vida, pero las sombras de aquel lugar, ese rincón oscuro de la internet, siempre estarán detrás de mí, esperándome. Y aunque no lo busque, sé que la oscuridad tiene una forma de atraer a quienes menos lo esperan. Lo que voy a contarte ocurrió en la biblioteca de una universidad. Fue una noche común, o al menos eso pensaba yo, cuando mi curiosidad me llevó a un lugar del que ahora no puedo escapar, ni siquiera en mis pensamientos. Si estás leyendo esto, lo más probable es que ya hayas oído hablar de la Deep Web, un rincón de Internet donde las reglas de la realidad se distorsionan, donde se esconde lo que no deberías ver. Pero, como todos los curiosos, un día me vi atraído por ella, y mi vida nunca volvió a ser la misma. Era una noche silenciosa en la biblioteca de la universidad. El lugar estaba casi vacío, como de costumbre a esas horas. Solo el zumbido suave de las luces fluorescentes y el crujido ocasional de las estanterías quebradas llenaban el aire. El olor a libros viejos y a café resinado era algo que ya había llegado a conocer de sobra. Estaba allí para estudiar para un examen importante, y aunque el cansancio me envolvía, la biblioteca siempre había sido un refugio tranquilo para concentrarme. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué era. Mi mesa estaba en una esquina, apartada del resto. Enfrente de mí, la pantalla de mi computadora se iluminaba con las páginas de mis apuntes. Pero la presión de la noche,
El ambiente sombrío y las largas horas de estudio empezaban a pescar en mí un sentimiento de incomodidad, como si alguien estuviera observándome, como si estuviera siendo observado desde alguna esquina oscura. Cuando levanté la vista, vi algo que me heló el alma. Un hombre sentado en una mesa no muy lejos de la mía, que parecía estar observándome, fijamente, sin desviar la mirada. Era un hombre mayor, de rostro inexpresivo, con un chaleco oscuro y una mirada penetrante. A simple vista parecía ser otro estudiante, también atrapado en su propio mundo. Pero sus ojos no se movían. Me miraban y no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo. No me iba a dejar llevar por la paranoia. Me puse los auriculares y subí el volumen de mi música, esperando que eso fuera suficiente para bloquear esa sensación creciente de que algo no encajaba. Pero no lo era. La sensación no desapareció, y para mi horror, sentí que esa mirada seguía allí. Cuando me levanté para ir por un café, el aire en la biblioteca se sentía aún más pesado. Todo estaba en su lugar, pero me sentía observado de una manera inquietante. Al regresar a mi mesa, algo extraño ocurrió. Una nota arrugada estaba sobre mis libros. La tomé con manos temblorosas y la desdoblé, encontrando unas palabras escritas en tinta negra, perfectamente legibles, pero con una caligrafía temblorosa y apretada. Veo que estudias mucho. Aquí también estás los martes por la noche. Mi mente se aceleró. Miré rápidamente a mi alrededor. El hombre aún estaba allí, en la mesa, mirándome fijamente. Quise pensar que era una coincidencia, una broma de mal gusto, pero algo en mí no me dejaba relajarme. Al intentar seguir con mis estudios, el aire a mi alrededor se sentía denso, pesado, como si una presencia invisible se cerniera sobre mí. La música de mis auriculares ya no era suficiente para distraerme. El hombre, el que llamaría el señor Gray, se levantó después de un rato. Se acercó lentamente a mi mesa sin decir una palabra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras sentía que sus pasos se acercaban. Cuando llegó, dejó caer una segunda nota sobre mi escritorio y regresó a su mesa sin mirarme. La tomé y la leí con creciente ansiedad. «Eres muy metódico con tus notas. Me gusta eso». El sudor comenzó a mojar mi frente. Sentí que cada palabra escrita en esas notas estaba reforzando la sensación de que estaba atrapado en un juego del que no podía salir. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo sabía tanto sobre mí? ¿Quién era este hombre? No había hablado con él, no lo conocía. Sin embargo, parecía saber cosas sobre mí, cosas que no entendía. Me forcé a seguir trabajando. Necesitaba terminar con mis apuntes. Necesitaba seguir adelante, ignorarlo, pensar que todo era una locura. Pero el señor Gray no dejaba de mirarme. Sabía que lo hacía. No podía evitarlo. Su mirada nunca se apartaba de mí. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, esperando a que cayera en alguna trampa que él había tejido para mí. Finalmente, el hombre se levantó una vez más. Esta vez, se acercó de manera diferente, con una sonrisa fría que no alcanzaba a sus ojos. Aquella sonrisa helada me hizo darme cuenta de que no era una simple broma. La amenaza estaba presente. Dejó una última nota sobre mi mesa. «Es interesante verte tan concentrado. Nos veremos más seguido, estoy seguro». Mi corazón se detuvo por un instante. Mi cuerpo no respondía. Sentí el pánico envolverme por completo. Una ola de terror que me hizo pensar en huir, pero el miedo me paralizó. ¿A dónde podía ir? ¿Quién me escucharía? ¿Qué podía hacer para escapar de su mirada? Recogí mis cosas rápidamente, con las manos temblorosas, y me apresuré a salir de la biblioteca. El aire fresco de la noche no fue suficiente para alejar el miedo que me asfixiaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la mirada del señor Gray sobre mí. Sentía que me observaba, incluso en mi propio cuarto. ¿Cómo lo sabía todo? ¿Por qué me estaba siguiendo? La imagen de su rostro persistía en mi mente, y la sensación de vulnerabilidad me ahogaba. No estaba a salvo. Al día siguiente, decidí acudir a la administración de la universidad. Debían saber lo que había ocurrido. Al llegar me atendió la administradora. Me escuchó con atención y me calmó lo más que pudo, pero sus palabras no fueron reconfortantes.
Esto es muy serio, dijo, con una expresión grave. Vamos a revisar las cámaras de seguridad y ver si podemos identificar al hombre. Mientras tanto, te recomiendo que cambies tus hábitos de estudio y, si es posible, no vengas solo a la biblioteca por la noche. Sentí algo de alivio al saber que iban a tomar en serio lo que me había ocurrido, pero la sombra del miedo seguía conmigo. A pesar de la promesa de seguridad, sabía que nada volvería a ser igual. La universidad empezó a implementar medidas de seguridad, como monitoreo adicional en la biblioteca, pero aún así, mi vida nunca fue la misma. Evité estudiar de noche, cambié mi rutina y me aseguré de nunca estar solo en la biblioteca. Sin embargo, la sensación de estar observado nunca desapareció. Siempre sentí la presencia de algo o alguien siguiéndome. Días después, mientras estaba en una sesión de estudio en grupo, uno de mis amigos se acercó con una tableta en mano. Su rostro estaba serio. «Jack, tienes que ver esto», me dijo. Mi piel se heló cuando vi las imágenes en la pantalla. Eran fotos de mí, tomadas en la biblioteca, en diferentes ángulos, algunas incluso demasiado cerca de mi espacio personal. En el foro de la Deep Web, alguien había estado siguiéndome. Publicaban mis movimientos, mi vida, mi existencia, como si fuera un objeto de estudio o entretenimiento. El miedo se convirtió en terror. ¿Dónde encontraste esto? Component placement, pregunté con la voz temblorosa. En un foro en línea, respondió mi amigo. Parece que alguien ha estado observándote. Están publicando sobre ti. No podía creer lo que veía. No solo me estaba siendo observado en la biblioteca, sino que mis movimientos estaban siendo expuestos en línea para que otros los vieran. Había cruzado un límite que jamás debía haber cruzado. Fui directamente a la oficina de seguridad del campus, y ellos tomaron el asunto en serio, más aún cuando la dimensión digital del acoso comenzó a quedar clara. Lo que había comenzado como un simple acoso en persona se había convertido en una invasión masiva de mi privacidad. Gracias a la colaboración entre la universidad y la policía, lograron rastrear la dirección IP de los foros hasta un pequeño apartamento en la ciudad. Cuando la policía allanó el lugar, encontraron al señor Gray, un hombre mayor, rodeado de fotografías mías y varias pantallas mostrando diferentes foros y redes sociales en los que se había obsesionado conmigo. Durante el interrogatorio confesó que me había estado observando porque me recordaba a alguien de su pasado. Su confesión no me trajo paz, solo más preguntas sin respuesta. Finalmente, el señor Gray fue arrestado bajo cargos de acoso y violación de la privacidad. Y aunque la pesadilla parecía haber terminado, algo cambió en mí. No volví a ser el mismo. Sentí que mi vida estaba marcada, que mi privacidad ya no era mía. Con el tiempo me convertí en activista por la privacidad y la seguridad en línea. Decidí usar mi experiencia para educar a otros, para ayudar a aquellos que pudieran estar enfrentando lo mismo. A pesar de las cicatrices emocionales que me dejó aquella experiencia, ahora me siento más fuerte, más consciente del peligro que acecha en las sombras de la web. Mi vida, sin embargo, sigue marcada por una lección dolorosa. Hay cosas que no se deben buscar. Hay lugares que no debes visitar y, sobre todo, hay miradas que nunca podrás eludir. Y las huellas que dejas en la web nunca desaparecen. Nunca entendí por qué la gente se obsesionaba tanto con los límites de la vida digital. Siempre había sido de esos que se conformaban con navegar por las superficies conocidas de Internet, las redes sociales, los sitios de noticias, las plataformas de video. No me atraía lo oscuro. Pero una noche algo cambió. Algo en el aire se tensó y me empujó a un lugar que no estaba preparado para explorar. Esta es mi historia. No soy un aventurero ni un valiente. Soy alguien común que por una mezcla de curiosidad y un deseo insaciable de encontrar lo prohibido, cayó en el abismo de la Deep Web. Esa noche en particular, la universidad había sido un torbellino. Clases interminables, proyectos, el estrés de siempre. La rutina se volvía insoportable y mi mente, cansada de todo, buscaba una distracción. Como siempre, me refugió en mi laptop, revisando correos, navegando en redes sociales, buscando cualquier cosa para calmar mi ansiedad. Sin embargo,
No sé qué fue, pero esa noche sentí algo extraño. Una necesidad de encontrar algo nuevo, algo excitante, algo que no estuviera al alcance de todos. Había oído hablar de la Deep Web, claro. Todo el mundo lo hacía. Esa parte oculta de Internet donde se vende de todo, desde drogas hasta servicios oscuros, como sicarios, tráfico de órganos, e incluso, según decían, foros en los que la gente comparte deseos oscuros y oscuros secretos. Siempre lo había considerado una exageración, una de esas historias para asustar a los adolescentes. Pero esa noche, el miedo y la curiosidad se fusionaron en algo mucho más peligroso. Recordé una conversación con Tomás, un amigo algo excéntrico, que en su momento me había hablado sobre el tema. Si alguna vez tienes curiosidad, me había dicho, puedes probar el navegador Tor. Es sencillo, solo tienes que tener cuidado de no cruzar líneas que no puedas borrar. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras la ansiedad me invadía, y aunque mi sentido común me decía que debía quedarme lejos, mi curiosidad era más fuerte. Así que, sin pensarlo mucho más, descargué el archivo que Tomás me había enviado hace unas semanas. Era un navegador llamado Tor. Instalé el programa y, tras unos minutos de incertidumbre, lo abrí. La interfaz era simple, sin distracciones. Solo una barra de búsqueda y una dirección URL que parecía pertenecer a otro mundo. Al principio, me sentí como si estuviera caminando por un sendero oscuro, sin saber exactamente qué me esperaba al final. Pero la sensación de intriga fue más fuerte que el miedo. Comencé buscando lo más sencillo, un lugar donde pudiera comprar la marihuana que solía fumar, algo que no me sorprendiera. Pero lo que encontré me hizo detenerme. El mercado era masivo, y no solo ofrecía lo que yo buscaba, sino una gama interminable de cosas. Drogas de todo tipo, heroína, metanfetaminas, LSD, todo a la venta en una cantidad ilimitada. Algunos vendedores destacaban por sus precios bajos, otros por la pureza de sus productos. Vi que los precios variaban dependiendo del vendedor y la región, pero lo que más me sorprendió fue lo fácil que era comprar. Unos clics, transferir unos pocos bitcoins, y lo que quisiera llegaría a mi puerta. Así de sencillo, era aterrador. Pero no era solo eso lo que me mantenía atrapado. Lo que me dejó inquieto fue que había otros foros, otros lugares en la red que prometían experiencias más allá de lo imaginable. Servicios privados, pagos por trabajos sucios, como decía uno de los anuncios. Unos minutos más de navegación y terminé tropezando con algo que nunca olvidaría. Un enlace titulado Servicios exclusivos apareció en la pantalla. Era un mensaje breve, una especie de llamada a la acción. Haz lo que sea necesario y nosotros lo haremos por ti. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pensé que tal vez era una broma o un truco para atraer la atención, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me impulsó a seguir. Hice clic. Fue un error, el primer y más grande de mi vida. La página estaba decorada con imágenes de calaveras y símbolos inquietantes. El fondo era oscuro, casi asfixiante, y había un texto que decía: eliminamos lo que no sirve. Servicios de exterminio. Haz tu pedido y lo recibirás. No entendía a qué se referían exactamente, pero lo que estaba claro es que algo no estaba bien. Pensé en cerrarlo inmediatamente, pero me quedé mirando, atraído por una extraña mezcla de morbo y miedo. Mi mente ya no estaba pensando con claridad. Al fin y al cabo, estaba rodeado por las sombras de la madrugada, la pantalla brillando en mi cara. De manera impulsiva y con los dedos temblorosos, me decidí a hacer algo absurdo. Una prueba, pensé, un pequeño pedido, solo para ver si era real, solo para comprobar si aquello realmente existía. Así que sin pensarlo mucho, completé el proceso. Seleccioné una opción en la que se ofrecían servicios rápidos y con un par de clics confirmé. La transacción se procesó. Cerré la computadora, riendo nerviosamente, pensando que todo había sido un error, una broma macabra de un sitio sin alma. Pero justo en ese momento, alguien tocó la puerta. Mi cuerpo se paralizó. El sonido de esos golpes fue seco y fuerte, mucho más ruidoso de lo que una visita nocturna debería ser. ¿Quién demonios estará tocando a esta hora? Serení abajo, desde mi habitación en el segundo piso.
Miré a través de la ventana. No vi nada extraño, pero el golpe continuó. Era Pablo, mi amigo, el tipo que siempre me proveía de lo que necesitaba. «Te traigo algo», me dijo cuando le abrí la puerta, y entró sin decir más. La tensión desapareció, al menos por un rato. Fumamos juntos, charlamos sobre lo de siempre, y mi mente, por un breve momento, dejó de pensar en lo que había hecho. Lo que no sabía era que esa noche sería el último momento de normalidad que experimentaría. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol filtraba la luz a través de las cortinas. Me sentía como si hubiera dormido solo un par de horas, pero al encender mi computadora, la realidad golpeó. Recibí un correo. Confirmación de pedido, exterminio en proceso. Estaba en shock. No podía creer lo que veía. Al principio pensé que era algún tipo de error, una broma, pero entonces miré el remitente y la fecha. Era la misma dirección de la página en la que había entrado esa madrugada. El correo, frío y directo, confirmaba que un trabajo ya estaba en proceso. Algo dentro de mí se rompió. Fue como si todo se desmoronara. Mi estómago se revolvió. Cuando miré por la ventana, un sedán oscuro estaba estacionado justo enfrente de mi casa. El pánico me golpeó como una ola fría. Pensé en correr, en huir, pero no podía moverme. Era como si estuviera pegado al suelo, inmovilizado por una mezcla de miedo y adrenalina. Me armé de valor. No sabía qué hacer. ¿Quién estaba ahí? ¿Era cierto? ¿O simplemente mi mente me estaba jugando una mala pasada? Decidí ir. Tomé un cuchillo de cocina. Era la única arma que tenía cerca. Bajé a la calle, temblando. El coche estaba allí, sin moverse. Cuando me acerqué, vi que la ventana del conductor estaba bajada. Miré al interior. Nada. El asiento vacío. Mi miedo se transformó en confusión. Estaba solo. No había nada que pudiera justificar mi temor. Pero luego, algo pasó. Unos minutos después, el coche ya no estaba. Desapareció sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. Estaba completamente solo, parado en medio de la calle, preguntándome si todo había sido una ilusión, si mi mente había creado un escenario imposible. Esa noche, sin embargo, el miedo no me abandonó. Al volver a mi casa, sentí que algo no estaba bien. Miré a través de las cortinas. Escuché cualquier ruido fuera de lo común. Nada. Pero entonces alguien tocó mi puerta. Golpes, más fuertes esta vez. ¿Quién es? Srenia, pregunté, pero nadie respondió. Abrí la puerta lentamente y encontré un sobre negro en el suelo, sin remitente. Dentro, varias fotos mías. Fotos de esa misma noche, cuando estuve frente a la computadora, con los ojos rojos y la mente perdida. Y detrás de la última foto, una nota escrita a mano. No juegues con lo que no conoces, niño. Hoy has tenido suerte, pero si vuelves a buscarme, no sobrevivirás. El miedo me paralizó. Esa noche fue el fin de mi curiosidad. El miedo no se fue, nunca lo hizo. Destruí mi computadora, cambié contraseñas, hice todo lo que pude para borrar cualquier rastro. Pero, aún hoy, cuando veo un sedán oscuro estacionado en la calle, mi corazón se acelera. ¿Fue una advertencia o solo una amenaza vacía? Lo único que sé es que mi curiosidad me llevó a un lugar del que no se puede regresar. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, siento que algo o alguien me está observando desde las sombras. La noche era más oscura de lo que había imaginado. La luz fría y azote de la pantalla iluminaba mi rostro, reflejando una expresión de tensión. Mis ojos, fijos en el monitor, recorrían las páginas con una mezcla de inquietud y fascinación. Estaba completamente solo, encerrado en la oscuridad de mi habitación, sin ninguna distracción más allá de las sombras que se deslizaban por las paredes. Todo estaba en silencio, excepto el suave zumbido de mi computadora y el leve sonido de la lluvia golpeando la ventana. En este momento, me encontraba atrapado en un lugar que no tenía nombre, un espacio donde solo la curiosidad y la adrenalina me mantenían alerta. Tengo 24 años y desde que tengo memoria, me ha atraído todo lo que se esconde en las profundidades de la red. No soy un novato en esto de explorar los rincones más oscuros de Internet. He pasado horas navegando en foros anónimos, saltando de enlace en enlace,
buscando información sobre lo inusual, lo prohibido. Pero esta vez era diferente. Estaba buscando algo que no entendía del todo, algo que había estado acechando mis pensamientos durante semanas. Había escuchado rumores sobre un juego en la Deep Web, un lugar donde las reglas convencionales no aplicaban y donde se jugaba con algo mucho más valioso que simples puntos o recompensas virtuales. Hablaban de vidas, de riesgos reales, de desapariciones. Una tarde, mientras escaneaba un foro en busca de algo que me inquietara, encontré un enlace que despertó mi interés de inmediato. El título era corto y directo: El juego mortal. ¿Te atreves? En ese momento, sentí que había llegado demasiado lejos. Me invadió una mezcla de miedo y emoción. ¿De qué se trataba? ¿Era solo otro mito urbano o algo verdaderamente peligroso? Sin pensarlo demasiado, hice clic. La página se cargó rápidamente. Mi respiración se aceleró, pero no podía dar marcha atrás. La pantalla apareció completamente en negro, con letras rojas que parpadeaban suavemente. Era un fondo tan oscuro que sentí que algo se apoderaba de mi mente. Solo una palabra brillaba en la pantalla: juega. Un solo botón, sin instrucciones, sin detalles. Solo esa palabra que parecía vibrar ante mis ojos. Mi corazón latía con fuerza. Pero mi curiosidad, esa necesidad insaciable por descubrir lo desconocido, me empujó a presionar el botón. De inmediato la página se transformó en una interfaz simple, pero extrañamente amenazante. Un mensaje emergente apareció en el centro de la pantalla. Bienvenido, jugador. Si deseas participar, presiona aceptar. Ten en cuenta que una vez que aceptes, no podrás volver atrás. Las reglas son simples. Completa los desafíos y serás recompensado. Si fallas, las consecuencias serán severas. Me quedé mirándola por unos segundos. Las palabras parecían resonar en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. ¿Las consecuencias serían severas? ¿Qué quería decir con eso? Pero algo dentro de mí, una chispa de ansiedad y deseo, me hizo ignorar la advertencia. El miedo se convirtió en emoción. Estaba atrapado en la red de mi propia decisión. Acepté sin dudarlo. Un sonido grave y monótono reverberó en mis auriculares, y la pantalla parpadeó antes de mostrarme una lista de desafíos. Al principio, me pareció casi infantil. Camina a ciegas por un callejón oscuro y graba lo que encuentres. Sonreí para mis adentros. ¿Eso era todo? Estaba acostumbrado a este tipo de desafíos, cosas que se encuentran en los rincones oscuros de Internet, trucos baratos que dejaban a las personas con más preguntas que respuestas. Pero yo no iba a dejarme intimidar. Era solo un juego, ¿no? Tomé mi teléfono, activé la cámara y salí a la calle. La lluvia caía a cántaros, el viento soplaba con fuerza. Mis zapatos se hundían en los charcos mientras me dirigía hacia el callejón cercano. Lo había recorrido miles de veces. Este no sería diferente, o eso pensaba. Al principio, todo parecía normal. La ciudad estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido del agua golpeando las superficies. Caminé unos pasos, luego cerré los ojos, siguiendo las instrucciones del desafío. A medida que mi visión se oscurecía, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. El aire se volvió denso, como si alguien hubiera presionado una tecla invisible para incrementar la presión atmosférica. No podía decir si era el ambiente o si mi mente comenzaba a jugarme trucos, pero algo no estaba bien. El miedo se instaló en mi pecho como una sombra. Mis pasos se hicieron más vacilantes, mi respiración se aceleró, y cada crujido o ruido en la oscuridad me hacía saltar. ¿Qué estaba pasando? ¿Era este el tipo de desafío psicológico del que hablaban? Cuando miré nuevamente, vi algo moverse al final del callejón. Al principio, pensé que era solo el reflejo de las luces de los coches, pero no. La figura era demasiado alta, demasiado delgada para ser un simple juego de luces. Mi corazón latió con más fuerza. Pensé en girarme, en huir, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse. No caminaba, se deslizaba, flotando a pocos centímetros del suelo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Desesperado, traté de mover la cámara de mi teléfono, pero las manos me temblaban tanto que no podía enfocar bien. La figura se detuvo justo frente a mí. Sentí su presencia helada,
como si la temperatura hubiera caído varios grados. No podía dejar de mirar esos ojos vacíos. En ese momento supe que esto ya no era solo un juego. De repente, algo gélido tocó mi brazo y un grito se escapó de mis labios sin que pudiera evitarlo. Me giré rápidamente para correr, pero algo me sujetó, me arrastró. La cámara cayó al suelo, distorsionando la imagen. Mi cuerpo se desplomó contra el muro del callejón. Sentí un fuerte dolor en el pecho, pero lo que me aterrorizó más fue esa sensación de que algo invisible me mantenía inmóvil. No podía respirar. Era como si algo me estuviera presionando desde dentro. El miedo me consumió por completo. ¿Cómo podía un juego ser tan real? ¿Era esto lo que me esperaba en los próximos desafíos? Aún temblando, me levanté con dificultad. La figura había desaparecido. El callejón estaba vacío. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. No podía ser real. ¿O sí? Las palabras del mensaje de la página resurgieron en mi mente. Las consecuencias serán severas. Sentí un nudo en el estómago. El primer desafío ya me había cambiado y sabía que lo peor aún estaba por venir. No podía dejar de temblar. Mi cuerpo aún vibraba con la adrenalina que me recorría, pero a pesar de todo, una parte de mí sabía que ya estaba demasiado dentro de esto como para dar marcha atrás. Lo que acababa de vivir no era normal. No podía explicarlo. La figura en el callejón, esa sensación de presión, esa frialdad en mi brazo. Nada de eso era producto de mi imaginación. Algo me había tocado, algo real. Pero no tenía tiempo para pensar demasiado. El juego no iba a esperar. Apenas llegué a casa, me lancé sobre mi computadora, buscando desesperadamente cómo salir de este maldito sitio. Pero, al abrir el navegador, allí estaba de nuevo. La página negra con las letras rojas parpadeando, el mismo mensaje de bienvenida. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo había vuelto a aparecer tan rápido? ¿Acaso no había forma de escapar? Bienvenido de nuevo, jugador. El mensaje parecía burlarse de mí, como si supiera que no podía dejarlo. Mi dedo se detuvo sobre el teclado. Estaba aterrorizado, pero había algo dentro de mí. Esa misma sensación inquietante de la noche anterior, que me empujaba a continuar. No podía, no debía continuar. Pero, ¿y si había algo aún más allá de lo que ya había vivido? ¿Qué pasaría si no aceptaba? Respiré hondo y presioné aceptar. La interfaz se modificó una vez más. Esta vez no hubo ruido grave. En su lugar, aparecieron nuevas instrucciones en la pantalla. Un mensaje con un solo desafío. Encuentra y graba una estatua en el parque a medianoche. Mis ojos se entrecerraron. ¿Una estatua? Eso no sonaba tan terrible, ¿verdad? Al menos no como lo que había pasado en el callejón. Pero de nuevo, el pensamiento de que algo más podría estar acechando detrás de cada desafío me hizo estremecerme. Eran casi las 12 de la noche. Miré por la ventana. La lluvia aún caía con fuerza, pero el parque cercano estaba desierto. Con las piernas temblorosas, tomé mi mochila, metí mi teléfono y salí. Estaba convencido de que todo esto no era más que una broma macabra de alguien que disfrutaba con el miedo ajeno. Llegué al parque. Lo que antes solía ser un lugar familiar se sentía diferente ahora, como si algo no estuviera bien. Las farolas apenas iluminaban los caminos, dejando la mayoría de las sombras en completa oscuridad. Los árboles se mecían como si tuvieran vida propia. Mi respiración se volvió más pesada, y la sensación de ser observado me envolvió nuevamente. Comencé a caminar por los senderos desiertos, mirando a mi alrededor, pero no veía nada. Nadie. Entonces, de repente, lo vi. En la distancia, entre las sombras, había algo que destacaba. Una figura grande, sólida, inmóvil. Al principio no entendí bien qué era, pero a medida que me acerqué, mis músculos se tensaron. Era una estatua, sin duda, pero no era una escultura común. El hombre tallado en piedra tenía una expresión aterradora, sus ojos vacíos como si estuvieran observándome. La figura parecía viva, y sentí como si estuviera siendo absorbido por esos ojos huecos. Me acerqué, mi teléfono en la mano, y comencé a grabar, aunque mi pulso estaba acelerado. Cuando me incliné más cerca, algo extraño ocurrió. La estatua pareció moverse.
Lo vi. Se inclinó hacia mí. Algo completamente imposible. La piedra, que debía ser sólida, comenzó a crujir de una forma espeluznante. Mi respiración se detuvo. No podía creer lo que estaba viendo. La estatua, en un movimiento antinatural, comenzó a inclinarse más y más, como si estuviera cobrando vida. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían observarme con una intensidad insoportable. El aire a mi alrededor se volvió pesado, y una niebla espesa comenzó a subir desde el suelo, cubriéndolo todo. De repente, la figura dio un paso real. La estatua comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos pero pesados, resonando en el suelo. Un ruido metálico, profundo, como si se arrastrara por un terreno inestable. Mi corazón latía con fuerza y el pánico se apoderó de mí. No podía moverme. Mis piernas estaban pegadas al suelo, como si una fuerza invisible las hubiera inmovilizado. Algo helado y pesado tocó mi hombro, y un grito se escapó de mis labios. Sin pensarlo, traté de huir. Corrí con todas mis fuerzas, mirando hacia atrás solo para ver la figura acercándose, como si se deslizara sobre el suelo. El sonido de sus pasos me perseguía. Corrí, pero no podía escapar. La niebla se espesoraba. Cada vez que miraba hacia atrás, la estatua estaba más cerca. Mi respiración era entrecortada. En un momento, me caí. Me levanté rápidamente, pero mi cuerpo estaba agotado. Mis piernas no respondían. Estaba demasiado lejos de la salida del parque. No podía ir más rápido. En ese instante, escuché un sonido que me paralizó. Un crujido bajo mis pies. El suelo se estaba abriendo. Un agujero negro apareció bajo mi cuerpo, tragándome por completo. Caí en la oscuridad, la sensación de ser arrastrado hacia un vacío sin fin. Al final, me desperté en mi habitación. El sudor frío me cubría, mi respiración agitada. ¿Había sido una pesadilla? ¿Había sido todo un sueño? Algo me decía que no. El juego no había terminado. El siguiente mensaje en mi computadora me hizo temblar. Sobrevive en el bosque durante 24 horas sin ayuda. Era la última advertencia. La pantalla titilaba y las palabras parecían quemarse en mi mente. No había escapatoria. Esta vez, la voz dentro de mi cabeza no me decía que era solo un juego. Sabía que si no lo completaba, las consecuencias serían mucho peores. Con el rostro pálido y la mente nublada por el terror, tomé mi mochila, una linterna, el teléfono y nada más. Caminé hacia el bosque cercano, confiando en que el aire fresco me despejaría. Pero cuando entré, todo cambió. La oscuridad parecía devorar cada rincón, y una niebla espesa se levantó desde el suelo. El aire era tan espeso que parecía rozar mi piel, y los árboles se balanceaban lentamente, como si algo invisible estuviera manipulando su movimiento. De repente, sentí que no estaba solo. Una figura apareció entre los árboles, un hombre cubierto de lodo, con los ojos completamente oscuros. No podía gritar. Mi voz se había apagado, mi cuerpo paralizado por el terror. El hombre caminaba con pasos pesados, como si el suelo lo arrastrara hacia mí. Intenté correr, pero no podía. Mis piernas no respondían. Estaba atrapado. El aire se volvía más denso, como si me estuviera ahogando en un mar invisible. Cuando finalmente creí que todo había terminado, desperté de nuevo en mi cama. Pero ahora sabía algo. Algo oscuro me había seguido. Algo que no desaparecería. El juego aún no había terminado, y la amenaza no era solo virtual. Ahora lo entendía. El juego no era solo una serie de desafíos. Era un portal hacia algo mucho más grande, más oscuro, y yo ya no tenía el control. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.